Bueno, a continuación tenemos a un personaje que tengo el honor de conocerlo, es muy buen amigo mío. Realmente fue mi estudiante en un programa de una maestría, pues de esos estudiantes que uno tiene ganas de decir, este me está sacando de donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque hacía preguntas muy interesantes, me exigía, y de eso se trata cuando tú estás estudiando y estás pagando y es tu tiempo de sacarle provecho al que está al frente dándote la instrucción. Voy a presentarles a un excelente ser humano, pero antes de eso tengo que agradecer primero a Doménica Vaquero de LD, que hace posible que esto también funcione con mucha gente que se beneficia. A Lucía Tonón de Socioempleo, que también nos apoya, nos da ese soporte. De hecho, los certificados van caminando por socioempleo, así que por favor pondrán bien su nombre, pondrán bien su correo electrónico y pondrán bien su teléfono, porque por ahí les va a llegar la información, ¿sí? Entonces, ahora sí, sin más, siendo exactamente las 12, tenemos con nosotros a Patricio Mantilla. Patricio Mantilla va a hablar sobre pensar el sistema para decidir mejor. Estrategia, comportamiento humano y lectura del contexto en entornos muy complejos. Les doy a conocer algo de la vida de Patricio. Es estratega de marca, consultor y académico. ¿Sí? Su trabajo concibe el diseño, la estrategia y la gestión como sistemas interconectados, donde cultura, percepción, mirada, neuro y entorno influyen directamente en el comportamiento humano y organizacional. Se va a analizar cómo el pensamiento sistémico permite interpretar el comportamiento humano, el contexto y el tiempo como variables estratégicas independientes, a cuestionar los modelos tradicionales de decisión y la falta de idea de control. Invitado a repensar la estrategia donde una comprensión más amplia, dinámica y consciente de la complejidad. Patricio es socio muy importante de la asociación, es parte, yo diría, neurálgica dentro de lo que estamos construyendo y que de alguna manera, pues su contribución es muy valiosa para que lo que estamos haciendo en ASIM vaya caminando. Patricio, muy buenas tardes ya. Pues es tuyo el tiempo, te recuerdo 50 minutitos para yo poder hacer unas preguntitas. Muchas gracias, Patricio, por tu intervención. Tú estás en Ambato, Ecuador. Pues vamos a ver Así cómo está es, el clima por allá. así es. Bueno, activadísimos, siguiendo cada uno de los ponentes increíbles, increíbles. Cada intervención desde las 8 de la mañana ha sido valiosísima. Tengo el gusto de conocer a un buen número de ellos y cada uno me deja con una reflexión, con una mirada, con una perspectiva que va sumando. Porque de eso se trata, compartir conocimiento para sumar. Por lo mismo, ASIM se ha ido pues configurando, ha ido creciendo, ha ido generando redes maravillosas de conocimiento. Gracias a la invitación, Gonzalo. Gracias también pues por ese espacio, Rebeca, y por lo que significa así, por esa fuente de conocimientos constante. Pues sí, tengo el gusto de conocerte, Gonza, hace algún rato y pues de haber absorbido de ti algunas perspectivas que me han alimentado profesionalmente. Inquietudes. Yo soy un tipo muy de inquietud, como dices tú, de preguntar para entender y luego ir sumando a esos temas las posibilidades de profundizar cosas. Voy a compartirles una presentación y vamos a ir desglosando algunos temas que me parece muy importante que pues que los tengamos en cuenta. Me, me he enamorado, vivo encantado del pensamiento sistémico como tal y considero que es una fuente valiosísima de posibilidades y voy a ir hablando al respecto de cómo esto nos da la posibilidad de tomar mejores decisiones. Entendiendo que nuestro cerebro, la base de todo lo neuro, funciona entendiendo al mundo, a la realidad, no como objetos aislados, no como
temas separados, sino entendiendo como asociaciones, patrones, redes. Entonces, cuando nosotros decidimos, nunca vamos a elegir cosas. Elegimos configuraciones con significado. Y te digo que con esta lámina yo podría decir gracias. Creo que aquí está resumido todo el entorno que vamos a ir revisando aquí, porque nuestro cerebro, nuestro entendimiento del mundo, se da por la posibilidad de reconocer patrones en la realidad, de reconocer interrelaciones en el mundo, de entender que todo está interconectado. Y si nosotros no atendemos esta realidad de nuestra configuración que se ha venido dando a través de los procesos evolutivos, tenemos la posibilidad de perder perspectiva, de no mirar todo aquello que tiene esa riqueza, cómo está pues nuestro cerebro dándonos algunas posibilidades. Y por lo mismo, entendiendo el pensamiento sistémico desde esta perspectiva, vamos a hablar de sistemas como tal. Entonces, cuando me refiero a hablar de sistemas, veo que el sistema y el mecanismo muchas veces son confundidos, porque pensamos que un sistema son partes que interactúan juntas, simultáneamente. Pero el mecanismo, pues, tiene piezas, tiene relaciones lineales, funciona esto con lo de acá, el tornillo, la tuerca, todo está relacionado de una manera lineal. Es predecible el resultado de un mecanismo. Un reloj, un motor, funcionan con una causa y efecto directa. Un sistema son interacciones dinámicas. Y cuando actúan, hay patrones que salen emergentemente a darnos nuevos resultados. Porque los componentes, cada uno, tiene intenciones distintas. Nuestro cerebro como tal es un sistema complejo, muy complejo. Recién lo estamos entendiendo. Recién estamos teniendo una mirada neuro para poder ver cómo interactúa desde sus componentes. La cultura que se da en una población, la cultura que vive en una organización, la forma en la que tenemos que ver un mercado es como un sistema en el cual hay interacciones que funcionan por interdependencia, no por secuencia. No actúa uno, luego el otro, o espacios simultáneos, todos a la vez. Y esas interacciones hacen que sea riquísimo el resultado. Por lo mismo, el investigador de mercados, el mercadólogo, el líder, el gerente, tienen que entender que trabajan con sistemas, no con individuos. ¿Sí? Trabajan con sistemas de interrelaciones. Eso es importante que lo tomemos en cuenta como tal para poder avanzar en esos entendimientos. Entonces, la primera diferencia estratégica. El mecanismo se controla. El mecanismo yo lo reparo cambiando piezas. Un sistema lo comprendo y lo transformo afectando las relaciones entre los componentes entre sí mismos y con el entorno. Me detengo aquí, que es importante que entendamos esta parte. Como menciono, muchas veces en el liderazgo pensamos que voy a conversar con este grupo, voy a conversar con esa persona. No, no. Estoy sin querer, sin darme cuenta yo, hablando con todos simultáneamente. Porque esa persona con la que yo hablo en mi organización trae en sí el conocimiento, las palabras, las interacciones, las emociones de los otros cargadas en sí mismo. Entonces, la comprensión del sistema como tal, de las interrelaciones entre los componentes, me facilita a mí poder profundizar y poder entender y poder aplicar mejores estrategias. Ahí empieza el tema de la toma de decisiones. Cuando yo entiendo que estoy hablando, cuando hablo con una persona, con un sistema afectado por la cultura. El individuo está afectado por la cultura. El individuo se convierte en un nodo dentro de una red y es influido por todos a la vez.
Y podríamos decir, dentro de estas circunstancias, que, por ejemplo, el sistema digestivo como tal es también un sistema de interrelaciones, pero es un sistema biológico. Y ahí hay una diferencia. El sistema nervioso también. Porque si vemos aquí, cuando hablamos de sistema, decimos que hay patrones emergentes, nuevos, resultados algo inesperados. Cuando hablamos de sistemas biológicos, hay reglas fisiológicas estables, funciones las cuales están predefinidas y nosotros sabemos lo que va a pasar. En cambio, a diferencia de nuestro cerebro, los sistemas biológicos no perciben, no son afectados por la cultura, no deciden y no cambian porque tienen una opinión distinta porque alguien nos influyó. El estómago no dice después de un tiempo, sabes que hoy no voy a procesar alimentos, hoy quiero pensar, hoy quiero mover al cuerpo. No puede, tiene unas funciones predefinidas. En cambio, en un sistema humano, en un sistema social, las realidades nos dicen que hay una interdependencia ligada por generalmente la cultura. Por lo mismo, cuando trabajamos con una marca y vamos a un mercado, lo importante es que entendamos que en ese mercado nosotros vamos a influir y ser influidos por la cultura. Entonces, el cerebro como tal no es un mecanismo de estímulo y respuesta. Es un error cuando nosotros configuramos mensajes de marca. Es que este mensaje está súper potente, qué buen comercial, cómo lo desarrollé, qué buena campaña. Lo voy a estimular para que se produzca una respuesta, que es la compra. El cerebro es bastante más complejo y entonces ahí me encuentro con algunas realidades que tengo que tomar en cuenta. En el cerebro tengo estímulos que son interpretados, que generan emociones gracias a la memoria, gracias al contexto, y eso hace que yo tome una decisión. No trabajo directamente con respuestas. Entonces vuelvo al tema que hablábamos hace un momento. Hay una diferencia estratégica entre un mecanismo y un sistema. El mecanismo, recordemos, se controla. El sistema se comprende. El mecanismo, yo le puedo cambiar piezas para que sus funciones sean algo distintas. En el caso del sistema, lo que yo hago es afecto las relaciones de los componentes, transformando las interrelaciones de los mismos. Y cuando hablamos de interrelaciones, importantísimo entender algo, la emoción. La emoción es fundamental en las interrelaciones humanas. Nosotros tenemos unos códigos para entendernos, el lenguaje, por ejemplo, y la cultura nos da otros que se convierten en nuestro background para que nosotros podamos entender cosas. Pero el lenguaje es importante porque genera emoción. El lenguaje verbal, el lenguaje visual. Una marca tiene que preocuparse totalmente en estimular adecuadamente de acuerdo a lo que la gente puede interpretar. Por lo mismo, no puedo traer campañas de otros países y tratar de que tengan asiento y aceptación en un territorio distinto, donde la cultura, los códigos y el lenguaje son diferentes. Grandes inversiones publicitarias se han perdido en el camino porque no hemos entendido esta parte. Hay una cosa, mi estimado Gonzalo, y pues queridos oyentes y pues las personas que nos acompañan, que tenemos que entender. Muchas veces en las organizaciones tomamos el éxito de un líder como el requisito innegable para asegurar que ese líder va a asumir nuevo cargo en un espacio porque resulta que es la misma línea de negocios, resulta que es el mismo espacio incluso, espacio territorial me refiero.
Entonces, como fue exitoso aquí en Quito vendiendo autos, ahora va a ser exitoso vendiendo motos. Porque fue exitoso vendiendo confites en Colombia, aquí en Ecuador también puede ser. Imagínate, cambiamos de contexto, cambiamos ciertas condiciones y ya no es lo mismo. Incluso en el tiempo las circunstancias ya no son lo mismo. La tecnología hace que entendamos el mundo diferente. Hace algunos años nosotros nos sentábamos frente a televisor y teníamos la paciencia de mirar un programa. A mí me encantaba de niño mirar dibujos animados. Y había un corte comercial que duraba 2, 3, 4 minutos cuando se hicieron más grandes los espacios comerciales. Y uno tenía la paciencia de esperar ese tiempo porque estaba configurado el entorno para que funcione así. Actualmente los dispositivos móviles hacen que los tiempos de espera sean mucho más cortos. Entonces, los contextos cambian, la cultura cambia, las realidades cambian y por lo mismo, asumir que lo que funcionó, una fórmula que ya estuvo prediseñada, va a funcionar ahora. Es que esta campaña funcionó hace tiempo, va a funcionar nuevamente. Jamás. Es que este gerente que fue exitoso aquí va a ser exitoso acá. Tampoco. No es posible, porque los contextos cambian y el cerebro entiende el contexto y lee patrones. Imposible, decía yo hace algunos años, gente adulta vinculada a la tecnología de forma muy fuerte, forma muy potente. He tenido la oportunidad de conocer a líderes empresariales, los cuales están muy vinculados a la tecnología, muy vinculados a los dispositivos, al entendimiento de cómo los entornos han cambiado y suelen tener información de último momento, con muchísima actualidad. ¿Por qué? Porque es una necesidad. La necesidad de relacionarnos con el entorno y con el contexto para la toma de decisiones. Nuestro cerebro está funcionando así. Entonces, si hago un resumen de esta primera parte, el éxito o el fracaso de una idea depende de su consistencia sistémica. Y la validación, ¿dónde se da? En el cerebro humano. Entonces, vuelvo al asunto. Si yo quiero hablarle a una comunidad, tengo que entender cómo funciona su cerebro. Esa unidad primaria de entendimiento, cómo se relaciona con las cosas. Voy a un tema de marketing que es importante que lo revisemos. Yo estoy muy metido en el asunto de marca desde hace muchísimos años y siempre se va desarrollando como unas capas de cebolla las cosas. Desarrollo primero el nombre de mi emprendimiento, de mi negocio. Luego digo, ¿sabes qué? Le voy a mejorar su imagen y visualmente un identificador visual, un logo. Y luego digo, pues, una campaña. Y luego, pues, otra campaña y se van sumando capas. Capas que pierden consistencia porque no tienen una relación sistémica en el tiempo. Porque lo que elegí hoy, luego le contraté a otra agencia por acá, luego otra. Si no tengo un discurso de marca, hace un rato le escuchaba a Marquito Calvache, buen amigo, que él mencionaba el tema del arquetipo. Importante. El arquetipo es un desarrollo para la psicología. Carl Jung hace algún tiempo visualizó que el comportamiento de los seres humanos tenía ciertas particularidades e hizo una clasificación. En esa clasificación se va entendiendo que cada persona tiene unas particularidades en su comportamiento que lo acercan hacia esa posible etiqueta, porque es una etiqueta que pues asumimos. Por lo mismo, si no se configura la marca desde el arquetipo y de ahí hacia abajo se van tomando decisiones sistémicas que conecten todo. Cuando yo desarrollo la campaña, vuelvo a ver el arquetipo y digo, a ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí.
Vamos con el spot radial. El spot radial, ¿tiene sentido con esto? Ok. La promoción que estoy ofreciendo, ¿tiene sentido con el arquetipo? Sí. Y regreso a ver siempre hacia ese primer elemento vinculante que el cerebro va a entender, porque es un tema propio del ser humano. Y recordemos que nuestro cerebro valida con patrones. Si yo no encuentro una marca que tenga esa consistencia sistémica, no voy a tomar una decisión o no voy a tener confianza. Cuando yo encuentro coherencia sistémica, confío en el producto, en la marca, en lo que yo estoy viendo, en la promoción. Entonces, no se trata, voy al tema como un resumen, de hacer una gran promoción. Se trata de tener una buena marca. La marca es el resultado de una consistencia sistémica, que el cerebro interpreta como real, conectada, con sentido, entonces tú me das confianza. Si eso está desconectado, de repente no voy a poder eh, lograr mis objetivos o me va a costar mucho más. Hay marcas que dicen lo que está fallando, hace falta más plata para la publicidad. A veces no falta plata para la publicidad, falta consistencia sistémica. Cuando una empresa, me salto al lado del liderazgo, la empresa habla sobre sus valores y sus valores están escritos con unas letras inmensas en la entrada de la compañía. Dice, los valores son estos, 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 estos. Y luego uno entra y se da cuenta que las políticas de la compañía no están para generar una relación de igualdad, una relación de diálogo. Entonces, la coherencia entre lo que leí ahí y lo que estoy viendo acá está fallando. Coherencia sistémica. Todo tiene que estar conectado para que funcione, para que tenga sentido. Ahí viene un neuro insight. La coherencia, como resumen, reduce la incertidumbre y el cerebro siempre va a escoger la certeza. Por eso, vuelvo al tema de la marca y la venta. La venta no es persuasión. La venta es una consecuencia de un sistema bien organizado, que el cerebro lo percibe como confiable. Y yo confío en un sistema. Así el cerebro funciona, porque entiende que los patrones tienen coherencia. Por lo mismo, no existen fórmulas para la venta. Yo Eh, muy particularmente soy un detractor de los libros que plantean las cosas como te tengo los tips, tengo una receta, te vendo eh, la, la receta ganadora, la que te va a hacer rico, la que te va a hacer triunfador, los hábitos que van a hacer que tu vida sea mejor. Si no entendemos que realmente lo que tenemos que cambiar es el sistema, no asumir pasos, sino entender cómo funciona el sistema para yo cambiar las interrelaciones, no va a pasar nada. Vamos a la propuesta de valor. La propuesta de valor, pues ya hablábamos un poco en la parte anterior. Nosotros no compramos productos, no compramos servicios, no compramos precios. Nosotros compramos significado, compramos emociones, compramos seguridad, compramos identidad. Nuestro cerebro decide emocionalmente, nos emociona la coherencia. La emoción que algo nos produce es porque hay un patrón reconocible. Lo que hablaba de las marcas, hay un arquetipo por detrás, bien configurado, que ha llegado desde esa primera conversación que tiene el dueño de una marca y que decide sobre un patrón que está adecuado para ese espacio territorial, para esa cultura a la cual se va a dirigir, hasta cuando vemos el producto en la percha. En la percha hay un ecosistema de cosas, colores, formas, ubicación, que claro que sí, afectan de alguna manera nuestra decisión, pero si todo eso no está conectado adecuadamente con
el arquetipo y con lo que estoy ofreciendo, no hay una propuesta de valor. La propuesta de valor, por lo mismo, no es un producto, no es un precio, no es un servicio. Es un significado, es una emoción, es esa calidad que le doy en cuanto a su seguridad y a su identidad a mi posible consumidor. Otro neuroinsight. Nosotros no compramos partes. Por lo mismo, cuando yo manejo una marca, no estoy ofreciendo un producto, no estoy ofreciendo un servicio ni una promoción, estoy ofreciendo experiencias integradas. Por lo mismo, las marcas tienen que estar ligadas a una experiencia. Nuevamente, regreso a ver, segundo tip interesante sobre la marca. ¿Estoy relacionado con el arquetipo? Sí. ¿Ofrezco una experiencia? Sí. Doble check. Estoy conectando sistémicamente. Estoy bajando desde un concepto, desde una idea que mi cerebro puede entender, como es el arquetipo. Estoy bajando a los componentes que están relacionados con la compra. ¿Cómo yo influyo con coherencia sistémica? ¿Cómo influyo como líder con mi organización, con la gente que trabaja conmigo? Con esa coherencia en mi discurso y cómo está desarrollado internamente mi compañía, mi organización. ¿Cómo estoy ofreciendo seguridad? No solamente a nivel laboral, sino esa estabilidad emocional de la cual ya nos han venido también hablando nuestros ponentes anteriores, que tuve el gusto de verlos desde el inicio. Estabilidad, seguridad, que se traducen en acciones que yo puedo reconocer. Yo reconozco patrones. Y esos patrones que se generan y que pueden, son reconocibles en la mente de un individuo, se convierten en colectivos y ahí pasa el cambio. Estoy afectando las interrelaciones. Estoy haciendo que realmente aquello que yo espero que suceda, se da. Entonces, pensar estratégicamente, porque ese es el tema pues que he escogido para comentarlo el día de hoy, es mapear interacciones. Es básicamente entender cómo las interacciones están presentes en un espacio. Y ahí están algunas preguntas clave que nosotros debemos hacernos como estrategas. ¿Quién participa en ese espacio, en esas decisiones? ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Qué tensiones hay de por medio? ¿Qué emoción va a dominar ese sistema? Es importante entender todas estas preguntas clave, planteárnosla antes de tomar una decisión de cómo configurar mi oferta comercial. Pongo un ejemplo que me pareció muy interesante, lo viví el otro día dentro de esta curiosidad mía por aprender, por entender cómo está el mundo cambiando. Entré a una capacitación desarrollada por Google y desde el momento uno, el capacitador estuvo preocupado por cómo quienes estábamos presentes en la sala tuviéramos todo el material disponible. Hizo unas preguntas iniciales para que todos estuviéramos sintonizados y fue conectando la experiencia para que realmente el aprendizaje se diera rápidamente, justamente planteando ciertos patrones, haciendo referencia a cosas que ya uno conoce por el transitar de alguna manera dentro de las herramientas informáticas. Entonces mencionaba ciertas cosas, entonces decía, esto funciona de esta manera, ¿cómo funciona el interfaz de este programa? Ok, si ustedes hacen aquí, va a pasar lo que ya había pasado en otro lugar. Perfecto, estoy entendiendo y estoy relacionando mis patrones. Lo que hizo que una experiencia de 2 horas diarias durante 3 días se convirtiera en algo muy controlado,
sistémicamente muy bien desarrollado y que al final tuviera que mencionarlo una sola vez y decir, ¿saben qué? Hay una oferta por el certificado. Si ustedes no quieren, no lo pagan. No pasa nada. Pero yo les pongo a disposición esto. Y luego ya hablo de los métodos de pago y cosas por el estilo. Cuando se configura de esa manera, la venta está asegurada. Cuando hay el control sobre las cosas es importante. Ayer yo le mencionaba, y quiero hacer un comentario a nuestra reunión breve que tuvimos el día de ayer. Rebeca en la mañana me había invitado para que probáramos cómo estaba funcionando el Zoom, cómo estaba todo controlado y disfruté, como yo le dije, este espacio. Dije, mira, tú me has enviado estos mensajes, los cuales me permitieron entender el horario en el que participaba, qué tipo de cosas podía hacer, qué no podía hacer. Y luego cuando nos volvimos, o sea, cuando nos vimos, porque no tenía el gusto de conocerte, Rebeca, en interacción, volviste a detallarme ciertas cosas que yo dije, es necesario, me lo recordaste, para poder tener una interacción muy controlada. Las interacciones de marca controladas permiten que uno sepa que esto que estamos viviendo está bien hecho. El proceso que ha seguido Gonzalo para invitar a los ponentes, para configurar a SIM, junto con los directivos, ha sido un proceso riguroso, extenso, de varios años ya, o sea, lo que estamos viendo es el resultado de un trabajo muy fuerte. Entonces las marcas terminan ganando relevancia en ese control de la configuración, haciendo, en algún rato conversamos con Gonzalo, que todo funcione como un relojito suizo. En ese tema del mecanismo, el mecanismo yo lo puedo cambiar, pero cuando hablamos de personas, en el caso de las personas hablamos de sistemas. Y los sistemas sociales tienen que tener ese nivel de control, ese nivel de seguimiento que me permitan entender que las interacciones pasan de un sistema mental, del cerebro como tal, a un sistema social, en el cual las personas están teniendo interacciones a través de la cultura. Recordemos solamente como un resumen para tener en cuenta, los sistemas tienen componentes, personas, estímulos, ideas, interacciones, que por lo general cuando se trata de personas hablamos de cultura, de esas relaciones que tenemos, tienen reglas. Es importantísimo que entendamos esto. En los sistemas sociales hay reglas, algunas visibles, otras invisibles. Las reglas visibles, normas para que la convivencia social sea posible, adecuada, civilizada, y también expectativas. Ahí hablamos de esas reglas invisibles, lo que la gente dice, yo esto lo permito, esto de acá yo no lo permito. Son reglas personales que se convierten a través de la cultura, que actualmente es una cultura digital, en reglas para todos. Lo que antes era para uno y su círculo cercano, ahora es para muchos a través de la expansión gracias a la tecnología. Por eso me interesa mucho hablar del tema de la tecnología por esa posibilidad de que aquello que yo acepto como reglas invisibles se pueda transmitir a otros rápidamente que coinciden con mis comportamientos, con mi visión del mundo. Es importante porque en ese punto las marcas pueden generar cierto nivel de tensión en sus mensajes con sus consumidores, porque socialmente las reglas cambian. Hablábamos hace un momento de que lo que hoy es permitido, posiblemente mañana no. Y siempre tenemos que estar monitoreando qué pasa con la cultura. Cuando hablamos de la investigación de mercados, por lo general hablamos de un tema importante, cifras, estadísticas, a mí me encantan, me parece que es lo justo, pero eso es solamente la punta del iceberg. Si vamos bajando en el entendimiento y profundizando en ese iceberg, lo que está oculto debajo del agua, de repente nos damos cuenta que muchas de esas decisiones
Se dieron ¿por qué? Por esas reglas que forman parte de la cultura, que son asumidas por uno y luego también tomadas en cuenta por otros como parte de sus reglas de convivencia. Entonces, las marcas tienen que monitorear no solamente las cifras de venta, no solamente temas demográficos, edades, géneros, sino también hacia atrás por qué se producen los comportamientos de las personas. La interrelación sistémica se da porque hay un tema cultural de por medio. Si queremos desglosar el tema así, fuertemente nos damos cuenta que todo lo que ocurre dentro de un espacio en el cual yo quiero entender los comportamientos está de alguna forma regulado por esas reglas, visibles e invisibles, y por los flujos de información que se comparten a través de toda la parte tecnológica. Actualmente, pues hemos venido escuchando este discurso ya de algunos años para acá, es que la gente no lee. Es que tenemos en Latinoamérica un bajísimo índice de lectura y de interés por la misma. Pues sí, el mundo ha cambiado. Y a veces no nos concentramos en el discurso de mirar hacia el pasado y decir, es que algo pasó y... Sí, sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Entendamos que culturalmente algo pasó y que nuestras redes de interacción a través de los temas tecnológicos han hecho que la configuración de las cosas sean totalmente distintas. Si no entendemos esa parte, también perdemos una riqueza de información para nuestra toma de decisiones. Podríamos, y se ha hecho en muchos espacios del mundo, uno puede atenderse de la estadística y mirar todas las campañas que se han generado alrededor de la lectura. ¿Cuánto resultado ha dado aquello en países que tienen un grado de acercamiento a la cultura más alto que los nuestros? Sigue siendo bajo. ¿Por qué no pensar en aprovechar los flujos que se dan a través de la tecnología para replantear la forma de comunicarnos? Ya cambiamos. Ya nuestro cerebro aceptó otras configuraciones sistémicas. Ahora entiende otros patrones. Ahora la atención que hablábamos hace un momento es distinta. Vuelvo al asunto. Todo eso lo tenemos que entender desde una mirada sistémica para tomar decisiones, porque lo estamos mirando como circunstancias separadas y tratamos de influir en el individuo y en la acción, cuando debo influir en la emoción, en la atención y en la información compartida para poder generar interacciones distintos. Entonces, el éxito o el fracaso de una acción siempre se va a producir por temas de naturaleza sistémica. Entendamos que nuestro cerebro como tal aprende por repetición, legitima las cosas por pertenencia y actúa sobre todo por coherencia social. Lo que nosotros entendemos que socialmente es adecuado, lo asumimos como cierto. Hay un tema que históricamente nosotros eh, podríamos darle varias miradas, varias perspectivas. El otro día conversaba con un amigo catedrático al respecto, y era sobre la influencia que han tenido ciertos personajes en la historia. Y entonces él me mencionaba y me decía, no me vas a negar la relevancia histórica del discurso de un personaje que, pues, todos tenemos una mirada negativa a lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial y con un personaje como Adolf Hitler. Yo le decía, sí, es un personaje, pero hacia atrás, si no hubiera existido un discurso de naturaleza sistémica en el cual se validaban ciertas premisas, ciertos entendimientos y culturalmente habían ciertas necesidades y ciertas miradas, no hubiera pasado nada. Es
que él supo aprovechar ese instante que sistémicamente tenía mucho sentido. Entonces, el cerebro siempre va a estar pendiente de esa validación social. Las marcas tienen que empezar a entender sus mercados como sistemas y dejar de mirar casa adentro, mi producto está más bonito, mi campaña está pues con un mayor presupuesto, he comprado los mejores espacios en la percha. ¿Qué es lo que está viendo realmente mi cliente? En su mirada sistémica, ¿qué es lo que está entendiendo al mirar la percha? Hacia afuera, ¿cómo está usando las cosas y las validaciones sociales al respecto del producto, del servicio? ¿Cómo está entendiéndolo a nivel de sistema? Siempre es importante que le demos esa posibilidad al entender que la propuesta de valor es un fenómeno en el cual yo tengo que tener una mirada sistémica y tengo que darle una configuración sistémica al mismo. En el liderazgo, la misma cosa. Tengo que entender aquello. Por lo mismo, quiero esta última parte concentrarme en algo que es importante, creo que para todos aquellos que están en el mundo de los negocios, la marca. La marca como tal tiene un valor real cuando es un sistema bien desarrollado. Como insisto, más allá del logo, más allá de la empresa, más allá del producto. Son significados que el cerebro va a reconocer, que el cerebro va a entender, va a anticipar. Y entonces, con una marca, el consumidor va a entender, ¿qué voy a sentir con esa marca? ¿Qué puedo esperar de esa marca? ¿Qué va a pasar con esa marca? Eso es importantísimo. Si no hay coherencia de naturaleza sistémica, no hay marca. Entonces, de la misma manera que yo miro el mercado, tengo que mirar casa adentro a mi marca como una configuración de naturaleza sistémica, para que cuando yo desarrolle mi campaña, piense que no se trata de mensaje, comunicación, precio, sino más allá, es la forma en la que yo voy a generar una emoción en ese público alterando sus patrones, reorganizando su atención, cambiando las narrativas de ese sistema. Es ahí cuando voy a tener valor, ¿sí? Porque al final lo que pasa es que la marca tiene que estar en la mente del consumidor. El mercado tiene una cultura de por medio. La estrategia vive en las interacciones de la gente. Y el público en sí mismo vive de la emoción, pero todo porque hay una cultura de por medio, que son las interacciones. Ahora, pues, dejándole este tema hasta este punto, porque creo que es importante, hay mucha tela que cortar, hay muchos puntos en los cuales se podría profundizar, pero el tiempo no nos daría y no quiero extenderme más allá. Quiero darle el paso a Gonzalo para que, pues, dentro de las cosas que hemos visto, él me mencionaba que hay algunos temas en los cuales le gustaría profundizar, en los cuales le gustaría pues que tengamos un alcance algo mayor y pues Gonzalo, te cedo la palabra para que podamos conversar de aquello. A ver, Pato, de todo lo que he oído, la parte del pensamiento sistémico, me parece que todos deberíamos tener claro qué significa y a dónde te lleva. Y obviamente, pues cada uno en el puesto que está, en el lugar que está, tiene que aprovechar de las circunstancias, de las oportunidades, neutralizar las amenazas y lógicamente sacar a relucir lo que tiene. Hay algo que sí me queda muy claro y me ha pasado, y dentro de, cuando tú gerencias a una empresa, tienes unos modelos de negocios, tienes unos mecanismos y un know-how que se va desarrollando de acuerdo al giro de negocio en el cual estás. Entonces, eso hace posible que tú adaptes tu pensamiento, tu estrategia, tu manera de hacer las cosas a ese momento. Y cuando sales de ahí, vas a otra industria, otra empresa, otro negocio, y pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo y nos cuesta adaptarnos a una nueva realidad.
ahí, Pato, claro, técnicamente nos has dicho, pero ya emocionalmente, ¿cómo manejamos esta simbiosis, este cambio, esta estructura que de alguna manera, como decía una de nuestras expositoras del cortisol, se va generando de una manera mucho más fuerte y obviamente el estrés viene a contribuirnos en y ahora, ¿qué hacemos? Pues ahí hay unas grandes verdades. Recordemos cómo nuestro cerebro actúa. Hay un tema que siempre lo escucho a nuestro líder, a Henry, y habla sobre la neuroplasticidad. Entonces, esa capacidad, esa posibilidad evolutiva de adaptarnos a los entornos, se produce gracias a las miradas sistémicas de las cosas. ¿Cómo reduzco yo la tensión? Cuando parto de que aquello que me hizo exitoso ayer no me va a facilitar, o al menos no totalmente, que mi tarea sea cumplida de la mejor manera el día de hoy. Me va a dar referencia. Recordemos que nuestro cerebro trabaja su mecanismo de reconocimiento de patrones gracias a la memoria. Entonces yo regreso y digo, ah, mira, esto que hice ayer funcionó de esta manera. Sí, tomo en cuenta aquello, pero luego en ese check que digo en la memoria funcionó, miro y digo, ese sistema estaba configurado de esta forma. La cultura funcionaba con estas reglas. Yo lo mencionaba hace un rato, el tema de esas reglas implícitas. Lo que estaba permitido en el lugar A, ¿está permitido en el lugar B? Mm, esto capaz que no. Ahí tengo un cheque en contra y entonces, ¿qué es lo que funciona acá? Esto. Muy bien, entonces entiendo la cultura y ahora sí voy a entender a las personas. Porque por lo general tratamos, y es un caso que nos pasa a la gente que hemos estado en puestos gerenciales, como mencionas tú, llegamos a un punto y tratamos de medir la cultura desde la persona, no desde la interacción. Y ahí cometemos un grave error. Porque hay cosas que no terminamos escuchando. Y como te digo, la persona en sí mismo es el resultado de las interacciones que tiene con los otros en ese espacio. Cuando yo actúo con mi familia, no actúo, o al menos la mayoría de las personas no actuamos tal cual como lo hacemos en nuestro espacio de trabajo, porque hay unos códigos de por medio de una cultura que permiten ciertas cosas y no permiten otras. Entonces, nuevamente, no es el individuo, es la cultura del espacio lo que yo tengo que entender. En ese espacio que yo he decidido intervenir, eh, una ciudad, una empresa, ¿qué es lo que está reinando ahí? ¿Cuál es la emoción más importante en ese sistema? Cuando yo identifico aquello, ya tengo un punto a favor. Digo, hay esta emoción está por encima. Y luego voy entendiendo en qué puntos se generan tensiones que yo puedo modificar. Y ahí sí actúo sobre los individuos, sobre los nodos. En nuestro cerebro funciona así y nosotros para poder tener una panorámica real es hacer eso. Porque lo primero cuando uno entra a un espacio laboral, cuando tú hablas del cortisol y de los niveles de estrés, uno entra de lo que le dicen, ingeniero, doctor, licenciado, yo lo que espero es que hayan resultados inmediatos. Espero que pronto usted tome las riendas del negocio y nos lleve hacia allá, hacia donde que queremos llegar en nuestras, pues, eh, nuestros objetivos de rentabilidad, de posicionamiento, que son importantes para las marcas y para las compañías. Y eso nos genera un nivel de estrés terrible. Nosotros empezamos desde ese día cero, de ese momento cero que nos dicen eso, a temblar. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Con quién hablo? Y es, insisto, identificar en esas primeras interacciones qué está pasando. Lo que hemos conversado algunas veces, mi querido Gonzalo, es cuando a mí me han invitado a algún espacio, a una consultoría, lo primero que yo hago es hacer nada. Es que, ¿qué va a hacer? No, nada. Voy a observar. No voy a hacer nada. Necesito entender. Si no entiendo cómo funcionan las interacciones, mal haría yo en intervenir en las cosas. Entonces, lo peor que sucede es que la gente, y páseme los reportes, de a ver y veamos, y haga, sí está bien, o sea, que tenga una cierta panorámica histórica,
Pero muchas veces el resultado que lo tengo ahí es simplemente un reflejo y una mirada incompleta de todo lo que se produjo hacia atrás en cuanto a los componentes de ese sistema. Eso es lo que pues me motiva cuando voy a un espacio en el cual hago un tema de consultoría, en el cual intervengo pues como directivo, siempre es el entender cuál es la emoción reinante, las tensiones que están de por medio. Y ahí sí hacia atrás, cómo participan, cómo interactúan, qué es lo que está pasando. La cultura es fundamental para nosotros. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y qué debo hacer para ser un mejor marquetero? Lea temas neuro, lea temas de sociología, lea temas de psicología. Entienda cómo funcionan las personas, las interacciones y los sistemas. Solo de esa manera va a poder controlar y hacer lo que usted necesita hacer lo antes posible, porque si no va a tener solamente reflejos que podrían ir en contra y jugarnos pues de una manera negativa a lo que nosotros tenemos y esperamos como pues expectativas de nuestro trabajo. Pato, ahí me viene y me salta otra inquietud. ¿Por qué? Claro que sí. Porque tú al cambiar de un sistema a otro sistema, tú vas llevando algo que se llama experiencia. Sí, señor. Topaste la neuroplasticidad, que es algo que involucra a todos los que tenemos observación, recolección de información, análisis, criterio y proyección, pero no todos lo vamos asimilando de la manera coherente que deberíamos ser, porque lo que tú dices está muy bien, pero emocionalmente muchas veces entramos con una especie de yo vengo acá porque salí de allá y acá yo tengo que hacer lo que allá no hice solo para mí, pero tengo que decir que voy a hacer lo que allá pues no me permitieron hacer. Muchas veces confundimos el término en función de nuestro ego, que también funciona dentro de nuestras emociones. Pero viene algo que sí me gustaría y que contigo lo recapacité, lo reformulé y definitivamente me sirve ahora. La planificación estratégica, todos estamos acostumbrados a hacerla operativa un año, 3 años y pues el resto que tenga hasta que cambie el gobierno, porque somos un país un poco bastante inestables en ciertas cosas. Pero a mí me gustó mucho esto de hacerlo a 3 meses con los indicadores de gestión, con los KPIs, que nos den ese feedback de que estamos haciendo lo correcto dentro de lo programado, lo proyectado y lo planificado. Entonces, en esa parte sí quisiera jalarte la lengua y que nos digas a la audiencia, a los que nos están escuchando, ¿por qué ese concepto? A mí me está funcionando y de hecho te digo, estoy planificando las actividades con Rebeca 3 meses. 3 meses, o sea, dale 3 meses. O sea que aquí tenemos a marzo que terminamos con el Congreso y de ahí tenemos otra planificación que de acuerdo a cómo esté el comportamiento, lo vamos a ir desarrollando. Pero esa partecita me gustaría que la sientes para que todos estemos pues bastante claros de el por qué, como Ah, decía bueno, ahí hubo Esteban. una razón igual de sistema. Y te cuento, es una historia que la voy a hacer muy breve. Yo estaba dirigiendo marketing en una compañía acá en el Ecuador, am, y había una tensión fortísima porque el giro del negocio se vio con el tema del COVID complicado, muy complicado. La compañía, bueno, perdón, no le estoy haciendo propaganda, pero quiero mencionar para tener contexto, Plasticaucho Industrial, fabricantes de la marca Venus, ellos, bueno, ahí era nosotros, yo estaba dentro del equipo gerencial y veíamos a todos lados y no encontrábamos una posibilidad de rentabilizar el negocio. Y entonces se había caído la planificación estratégica, esa planificación operativa al año que se realiza. Y en esa tensión, para mí la visión, como te digo, siempre termina siendo sistémica, es, ok, ¿cuál es la emoción reinante al momento? El miedo. La gente estaba llena de miedo. La gente no tenía cómo salir de su casa, no sabía qué iba a hacer.
y decirle a un posible cliente, ¿sabes qué? Te voy a vender esos zapatos para que me los pagues después de 6 meses, porque esa fue la idea, extender plazos, bajar precios. Y para mí el asunto era más humano y era entender lo que estaba pasando en las interacciones humanas a nivel de emoción, el miedo. Y entonces fue, ok, primera acción a tomar. Vamos a reducir los tiempos en los cuales nosotros tenemos expectativas sobre las cosas. Nuestra primera tarea, y vamos haciendo tareas más cortas para luego sumarle. Y es que la rentabilidad, sí, no le he perdido de vista ni la rentabilidad ni el posicionamiento. Me interesa la parte humana. No tengo rentabilidad y no tengo posicionamiento si no entiendo lo que pasa en las interacciones de las personas. Primera acción, vamos a llamarle por teléfono a todos nuestros clientes. Y lo vamos a hacer de manera en la cual las personas que están más cercanas a ellos, el vendedor, el agente comercial que está ahí cercano, la gente del contact center, va a llamar y va a decirle, hola, solo quiero saber cómo está. No, no es que me va a vender, me va a cobrar. No, no. ¿Cómo está? Hablemos de eso. Voy entendiendo nuevamente el sistema, qué es lo que está pasando, las interacciones humanas y cómo el cerebro está entendiendo patrones. Cuando entendimos aquello, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la parte rural, en el campo, la gente tenía un nivel de interacción diferente y las expectativas eran totalmente diferentes. Esa gente decía, si yo no cultivo, yo no como, no puedo trabajar y necesito producir. Entonces, ¿dónde estaba el negocio? Todo el negocio, Plástica 8 tiene algunas líneas de negocio en calzado, fue, reforcemos el tema de botas para el agro. 3 meses, más corto. Cuando salimos del COVID, yo seguía capitaneando la parte de marketing en esa compañía, la visión fue la siguiente. Ok, puede ser que nuevamente volvimos, entre comillas, a la normalidad, pero nuestras expectativas humanas quedaron afectadas. Por lo mismo, como pasamos muchísimo tiempo frente a pantallas, lo que hablaba hace un momento de las interacciones con la información, se redujeron los tiempos en los cuales yo necesito una respuesta del mundo. Por lo mismo, al reducirse esos tiempos en todas las personas del mundo, porque a todo el mundo le afectó el tema, entonces hago una reducción pues muy agresiva del tiempo de 1 año a 3 meses y digo, voy tomando decisiones de a poco. No pierdo un norte, tengo un norte, pero siempre mis objetivos son más cortos y puedo medir más fácil y puedo ajustar más fácil. De ahí salió mi definición de 3 meses en lugar de 1 año, mi querido Gonzalo. Qué interesante, qué interesante. Si ves cómo el entorno te va dando las respuestas muchas veces a las situaciones que le estamos viviendo. La pandemia para muchos de nosotros fue un caos, fue terrible, fue algo que no estaba contemplado y nos dejó fuera de base. Mi estimado Patricio Mantilla, un gustazo. Espero la mañana pues verte porque paso para Quito y voy a entregarte, ya están casi los sobres listos a todo para que puedas participar a las instituciones educativas de lo que estamos haciendo. Por otro lado, pues te deseo una linda tarde, buen provecho y sobre todo mil bendiciones. Pato, querido, cuídate mucho. Muchas Sam, gracias. un abrazo para Sim, un Gracias, abrazo para Patricio. ti y para todos los expositores que todavía vienen, que va a ser una gran jornada. Bendiciones, una gran tarde. Chao, Muchas Gonzalo. gracias, Pato. Muchas gracias.